yo no estoy loco, te dicen apenas tú dices van a terapia. Pero ¿por qué? Yo no estoy loco, yo estoy mal. Y es que hay una falta de cultura de cuidar la salud mental. Cuando hablamos de red de apoyo son personas que de alguna manera en situaciones complicadas nos pueden sostener, acompañar, no necesariamente dando el mejor consejo, algunos de pronto sí, pero a veces la sola presencia de alguien allí es importante para nosotros, que nos da ese lugar seguro, ya nos ayuda a sanar. Bienvenidos y gracias por estar aquí. En este podcast podrás entender cómo es que todo está conectado y que cada decisión importa porque nada es casualidad. Suscríbete y compártelo con más personas que quieran construir una vida diferente. Disfruta el capítulo. Autor del método Lean, especialista en neurociencia aplicada, gestor de conocimiento. Nada es casualidad, con Ricardo Bravo Mejía. Bienvenidos al podcast Nada es casualidad. Estamos el día de hoy con Kelly, con María Jesús, para conversar sobre esta alianza que hemos empezado. Ellas son psicólogas especialistas en terapia sistémica y estamos justamente empezando un camino para poder compartir de manera responsable información sobre lo que es salud mental. Entonces, gracias por estar acá, gracias por la oportunidad, Kelly, María Jesús. Quisiera empezar preguntándoles cómo es que así se animaron a conversar conmigo, a darme esta oportunidad para empezar este proyecto. ¿Qué pasó? No, mentira. Bueno, creo que particularmente siempre estamos abiertas a escuchar a personas que consideremos que puedan sumar dentro de la labor que nosotros hacemos. Nos gustó primero la iniciativa que habías tenido en averiguar también de lo que hacemos, de lo que hemos creado, y que hayas tenido la iniciativa de concretar una reunión, ¿no? Y que desde ahí creo que ya nos dice mucho, ¿no? Y luego cuando te conocimos, a mí me gustó mucho, y creo que te lo dije en esa primera reunión, este interés por promover también lo que nosotros tanto hacemos y cuidamos, que es la salud mental, ¿no? O sea, el trabajo que haces me gusta que haya detrás investigación, que haya mucho estudio detrás y a la vez mucho entusiasmo con las cosas que haces. Y va muy alineado a lo que finalmente nosotros trabajamos en el centro, ¿no? Dentro del enfoque, de hecho, sistémico, que ya iremos hablando un poquito de eso. Una de las cosas que se trabaja es mucho en red. Entonces, qué genial que dentro del trabajo que podamos hacer, podamos seguir sumando finalmente al objetivo que queremos, ¿no? Eso principalmente. Gracias por los comentarios. De hecho, en línea de lo que es el nombre Nada es casualidad, lo que ven ahí, cómplices, es lo que finalmente nos une, porque empecé a hacer unas mentorías de parejas y encontré el juego cómplices y dije, a ver, ¿quién habrá hecho esto? Pues oye, me puse a buscar, vi los dos nombres, las busqué y resulta que son psicólogas peruanas. Entonces, había que contactar, había que buscar, y me dio mucho gusto encontrar el centro Conectando, justamente que tiene una propuesta distinta. ¿Cuál es la propuesta que el centro tiene? ¿Por qué son diferentes en este caso? Mira, algo que nos distingue como centro es que nosotros, además de trabajar desde la individualidad, pareja, familia, grupos, abarcar diferentes ámbitos de la psicoterapia, hay dos cosas que creo que son esenciales para nosotras. La primera es que trabajamos mucho con lo que tiene que ver con vínculos saludables y creemos que es la base de todo ser humano, ¿no? De hecho, partimos como seres sociales viviendo una colectividad, y si no trabajamos estos entornos, este contexto en el que nosotros nacemos y crecemos, es muy difícil generar un cambio profundo en la gente. Puede generar un cambio por un tiempo, digamos, pero claro, si esa persona vuelve al mismo entorno, ¿qué sucede? Finalmente puede recaer en lo mismo, ¿no? Entonces trabajamos de una manera mucho más integral, mucho más profunda para generar un impacto, ¿no? Y lo otro que es algo también fundamental en nuestra corriente, y creo que diferencia de muchas otras psicoterapias, es esta parte como humana que hay detrás. ¿A qué me refiero con lo humano? De hecho, obviamente, toda persona interesada en la salud mental tiene este factor humano, pero para nosotros es fundamental en la terapia no solamente las técnicas que utilicemos, sino la conexión que generamos con la otra persona, esta capacidad de poder sostener, de conectar desde tu lado humano con este otro lado humano. Incluso a veces está medio permitido, a diferencia de otras psicoterapias, hablar un poco de tu experiencia personal, si sabes que va a influir o va a ayudar a la otra persona. Entonces se genera un vínculo mucho más cercano, y eso creo que es algo diferencial, porque tú notas que ese vínculo es el que sana realmente. Voy a aprovechar esto que estás comentando, porque en todo el tiempo que vengo estudiando lo que es la psicología y cómo que son las propuestas, hay este tema en el que, en teoría,
corríjame si me equivoco, el psicólogo o la psicóloga no puede o no debería decirle a la persona, al paciente, qué hacer. Sin embargo, el otro día estuve analizando una serie de situaciones que pasan, porque unas personas que trabajan conmigo estaban pasando unos problemas, y me contaron que habían estado conversando sobre sus problemas con los amigos, con personas que también están pasando otro tipo de problemas. Entonces, creo que eso pasa constantemente, que los adultos, los jóvenes, conversan con familia, con amigos, que no están preparados para dar un consejo, para dar una indicación, y muchas veces terminan escuchando más bien. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto de verdad eso está bien o es útil? Porque creo que sería mucho más beneficioso para una persona que un consejo, una indicación venga de alguien que está preparado, que ha estudiado para esto, en lugar de estar pues escuchando a personas que quizás están pasando por el mismo problema y que no van a ayudar. ¿Qué piensan ustedes? Creo que hay muchas formas de sanar y eso es importante. La red de apoyo con la que contamos es valiosísimo en un proceso de sanación, ¿no? Definitivamente cuando hablamos de red de apoyo son personas que de alguna manera en situaciones complicadas nos pueden sostener, acompañar, no necesariamente dando el mejor consejo, algunos de pronto sí, pero a veces la sola presencia de alguien allí, que es importante para nosotros, que nos da ese lugar seguro, ya nos ayuda a sanar, ¿no? Entonces, llevándolos de este concepto de red de apoyo, creería que sí es valioso, ¿no? Desde el rol que hace esa persona en nuestra vida. No dudo que más allá de esta red de apoyo nos acompaña todo un entorno que no necesariamente a veces es favorable, es cierto, ¿no? Y si hablamos cuál es el espacio el más idóneo para poder de pronto encontrar alternativas de solución o para trabajar a veces estos temas tan profundos que nos lleva a situaciones tan complejas, definitivamente es un espacio de terapia, ¿no? ¿Que recibimos buenos consejos del entorno? Sí, pero creo que es importante diferenciar que en la terapia no es que recibimos consejos, ¿no? Hay una gran diferencia allí. La terapia nos lleva a construir recursos, ¿no? A reconocer, a construir y a fortalecer recursos de la persona, de la pareja, de la familia que asiste a terapia. Estos recursos que están necesitando para poder afrontar de una manera mucho más saludable lo que hoy le está pasando. O sea, hay un trabajo bastante diferenciado con el tema de la consejería, ¿no? Que quizás puede relacionarse a estos temas de ser más directivo, más dirigido a una situación específica, pero que una terapia va a trabajar temas más profundos, ¿no? Y por eso también se habla en tiempos diferentes, ¿no? Estamos hablando de una terapia que es más a mediano o a largo plazo, no a algo a corto plazo, ¿no? Entonces, creería que desde esa línea es importante mirar también un poco el entorno. Lo que tú dices es cierto. Y creo que ahí viene mucho también las oportunidades que vamos encontrando, pero también el cómo diferenciamos como ser humano, cómo filtramos, mejor dicho, esta información que llega a nosotros, ¿no? O sea, creo que es importante escuchar las experiencias de las personas también, pero ¿qué filtro le pasamos a esa información, ¿no? Si finalmente esto que me va diciendo A, B y C, ok, de alguna manera puedo sacar algo constructivo de ahí, genial, pero yo elaboro una opción D que finalmente sea la que considero que es mejor para mí. Esa parte, por mi experiencia trabajando con jóvenes, a edades entre los 18 hasta los 25, 26 años es difícil porque todavía se está construyendo esos filtros para poder saber elegir. Ahora, justamente por eso es tan importante elegir a quién escuchar y de hecho es por eso que estamos haciendo este espacio para justamente compartir con ustedes contenido útil, contenido responsable para que encuentren estos no sé si decirle consejos, pero al menos guías, pautas, porque ahorita en redes sociales hay mucho contenido superficial, mucho contenido que en realidad no está sustentado, argumentado por ciencia y que es muy importante tenerlo en claro. Ahora, estabas usando la palabra terapia repetidas veces, entonces hablemos un ratito de eso porque muchas veces las personas creen que el que está en terapia es porque tiene algo malo, un problema de fondo y creo que hay que aclarar que todos tenemos problemas. Quien les habla acá, ya los que me conocen saben que he resuelto un montón de problemas en mi vida y definitivamente el haber estado en terapia me ha ayudado justamente. Entonces, ¿por qué creen que surge ese estigma, la palabra terapia? ¿Por qué las personas lo ven todavía como algo de lejitos, como que no, yo no, porque si yo necesito terapia, uy no, algo me ha pasado a mí? ¿Qué podrían decir al respecto? Mira, de hecho es algo que está cambiando en las últimas generaciones y nos parece genial, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente, claro, la psicología, la psiquiatría surgen para problemas mucho más graves a nivel, digamos, de un diagnóstico mental. Y se queda un poco este estigma, ¿verdad? De que la psicoterapia y la psiquiatría son para problemas pues graves, ¿no? De hecho se usa este concepto de loco, ¿no? Como entonces, yo no estoy loco, te dicen, apenas tú dices, vas a terapia, ¿no? Pero ¿por qué? Yo no estoy loco, yo no estoy mal. Y es que hay una falta de cultura de cuidar la salud mental, y mucho más a cuidar la salud física, pero cuando tú hablas de salud mental, es como si no fuese importante. Incluso hablar de las emociones es como un signo de debilidad, más que un signo de fortaleza. Y creo que ese concepto va poco a poco cambiando. Hoy por hoy recibimos mucho en consultas parejas jóvenes que no necesariamente tienen ya un conflicto per se consolidado, sino que ven que hay algo que podría convertirse en un conflicto o quieren saber cómo tener una relación saludable a largo plazo y empiezan a construir recursos, prevención, a trabajar en ellos mismos, y esas parejas tienen un recurso increíble, ¿no? Desde ya buscando un apoyo para eso. Jóvenes también que nos dicen, y necesito como conocerme, saber quién soy, qué es lo que quiero, desde una prevención. También trabajamos con estos casos que claramente ya hay un diagnóstico mucho más severo, hay problemas mucho más graves, pero en realidad la terapia tiene que ver algo que es mucho más holístico, abarca al ser humano general en cuanto al cuidado de la salud mental, que implica pues todo. Creo que podríamos entender la terapia justamente como una herramienta, como un recurso al que acudimos, buscamos cuando queremos aprender cómo hacer algo sano. Porque esta propuesta que tengo con el método All-In justamente es buscar al que sabe. Buscar al que sabe para que me enseñe a hacer eso que yo no sé. Sin embargo, creo también que vamos vamos arrastrando un problema porque en el colegio nos enseñan siempre a esto del primer puesto, a la nota y a no reconocer que no sabemos. Entonces crecemos con esta idea de que si yo digo que no sé, es porque hay algo, otra vez, hay algo mal en mí, o como se dice de niño, soy un burro. Entonces nos cuesta decir necesito ayuda. Les cuento que, y eso sobre todo pasa con los hombres. Los hombres tenemos todavía, hay muchísimo que trabajar a nivel de sociedad para que los hombres digan, oye, necesito. Estas frases como los hombres no lloran, ¿no? Pero son temas que iremos desarrollando todavía más adelante. Ricardo, creo que es algo importante explicarles a las personas que hoy nos están escuchando cuál es la diferencia entre lo que hacemos nosotros y la mentoría que tú haces con el método Lean. Mira, es un tema que también lo converso bastante con las personas que trabajo porque me interesa que tengan muy claro que una mentoría no reemplaza una terapia psicológica. Son dos enfoques diferentes. Siempre digo que la terapia psicológica lo que hace es mirar muy a fondo estos temas por los que uno ha pasado durante épocas de su vida que no están resueltas. Entonces, para poder abordar ese tipo de situaciones, hay que tener una formación que es la que ustedes tienen. Yo me he preparado para otro tipo de escenarios. Yo lo que he hecho es armar estructuras, armar planes para superar problemas puntuales que yo he superado. Básicamente en lo que es alcanzar objetivos, resolver relaciones personales, familiares, y todo está a partir de la neurociencia aplicada, inteligencia emocional. Entonces, una no reemplaza a la otra. Como les comentaba, se me ocurrió la analogía de una persona que va al gimnasio. Una persona que va al gimnasio básicamente necesita a dos profesionales a su lado, un entrenador y un nutricionista. Entonces, según el tema, podríamos pensar a que el psicólogo, la psicóloga es la nutricionista y la mentoría va como el entrenador y viceversa. Entonces, creo que esa es una diferencia principal, que es el enfoque. La psicología, desde mi punto de vista, y una vez más corríjame si me equivoco, la psicología se enfoca mucho en los procesos previos de la persona para que justamente tenga los recursos y se pueda entender. Lo que hago con las mentorías, lo que hago con el método, es justamente que la persona básicamente construye una mentalidad diferente, que tenga herramientas para alcanzar objetivos, hábitos, rutinas. Me enfoco más en la parte práctica de la neurociencia aplicada. Entonces, son dos enfoques distintos. Ninguno reemplaza a la otra. Creo que quede muy claro, por favor. El método Lean no reemplaza una terapia psicológica. El método Lean no es terapia psicológica. Justamente por eso he estado buscando varios años encontrar
a dos psicólogas que se atrevan a hablar conmigo en realidad, porque es que de verdad he tenido muchas resistencias, porque rápido me dicen, no, pero tú no has estudiado psicología. Entonces, Eso nos contó la primera vez que nos juntamos. ¿Te acuerdas? Eso nos contaste, qué genial que podamos haber concretado algo interesante. Y algo que quería añadir un poquito en esta explicación que dabas, o mejor dicho, hacer una repregunta. ¿A qué público está dirigido esta mentoría? Ok, a ver. Mire, les cuento que esto es algo que a mí me ha costado bastante porque cuando empecé con el tema del método, la persona que trabajaba conmigo en redes me dijo, ya Ricardo, ¿cuál es tu público objetivo? Y yo le decía, para todos, para cualquiera, porque todo el mundo necesita inteligencia emocional, aprender. Pero ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que no es así. Hay que aprender a elegir a quién le estamos hablando. Entonces, hace un momento hablábamos de los filtros. Creo que el primer filtro importante para la mentoría, para aplicar el método, es querer cambiar. Es querer hacer algo diferente en tu vida. Ser consciente de que, a ver, lo que está pasando en mi vida, hay esta parte que no me gusta, que no me cuadra. Ok, busquemos un cambio. Entonces, esto básicamente está enfocado para personas que quieran hacer un cambio en su vida, que quieran hacer algún ajuste porque no están satisfechos. Porque justamente el método Lean lo que busca es darle un mapa a la persona. El método Lean es un mapa para tomar decisiones saludables, decisiones útiles, que estén enfocadas en alcanzar objetivos. Objetivos que uno quiere conseguir, porque a veces tenemos esta frase, ¿no? De que el año se pasó volando. Y a mí me gusta decirles que, claro, si llegó diciembre y estás con una vida exactamente igual a la que estabas en enero, evidentemente fue una línea horizontal, no hay ningún tipo de cambio, se siente que el año se pasó volando. Pero si uno avanza, si uno lee libros, si uno adquiere un hábito nuevo, si uno resolvió algún problema familiar, personal, lo que fuese, sí hay crecimiento, sí hay avance. Entonces, el método All-In te sirve para eso, ese mapa, porque, y también me he demorado años en encontrar la palabrita mapa, porque ya en su momento hablaremos más sobre cómo es que el lenguaje funciona. Acá sabemos que cada vez que usamos una palabra, en la cabeza aparece una imagen. Entonces, cuando piensan en la palabra mapa, creo que nos vamos rapidito hasta la infancia, el mapa del tesoro, el mapa de... Entonces, es un mapa para aprender a tomar decisiones, porque aprendí hace varios años que no me enseñaron a decidir. Y actualmente con la saturación de información, redes sociales, los problemas, la carga emocional, la carga laboral, todo lo que hay, es importante desde mi punto de vista esa estructura, que tú puedas decir, ok, esta decisión me sirve, esta decisión me ayuda. Entonces, esto lo pueden aplicar jóvenes, adultos, no quiero poner edades porque no quiero cerrar. Lo que sí podemos decir, y estamos de acuerdo en esto, creo que mientras más mayores somos, más difícil es. Todo un tema de plasticidad neuronal y etc., que lo hablaremos también más adelante. Antes de que se me vaya la idea, porque acá también congeniamos bastante, lo que es conectando y método Lean, es la importancia de los sistemas. Entonces, quiero preguntarles si nos pueden explicar con precisión en qué se caracteriza, cuáles son las características principales de la terapia sistémica. Mira, de hecho, una de las cosas que comentaba antes, ¿no? La terapia sistémica tiene el foco en diferentes partes. La verdad es que es bastante compleja. ¿Okay? Para resumirla en pocas palabras, es bastante complejo, ¿no? Pero tiene unas cuantas características importantes, ¿no? La primera es este trabajo en red. Buscamos siempre el contexto, no solamente la red de la persona, que son su familia, sus amigos, su entorno, que es importante trabajar también con ellos desde un espacio de sanación, sino también la red de interdisciplinaria, ¿no es cierto? Trabajar con profesionales de diferentes áreas que también van a aportar al desarrollo de la persona. Eso es importante. Número 2, trabajamos mucho con el tema de la comunicación, ¿no? Creemos que es base para formar cualquier vínculo, es focalizarnos mucho en una comunicación saludable, en un manejo saludable de la familia, etc. Lo otro que te decía es esta parte humana que hay desde el psicólogo que trabaja contigo, que no es solamente como un te escucho, sino es como realmente desde cómo te contengo, cómo te hablo, lo que generamos en este espacio es un espacio sanador por la relación que generamos juntos. ¿Okay?
De hecho, otra cosa importante es que nosotros no nos focalizamos tanto en los síntomas. Por ejemplo, tiene una persona con depresión o ansiedad, nuestro trabajo no va a ser hablar todo el tiempo de su depresión, de su ansiedad, sino de mirar qué es lo que nos dice este síntoma. Para nosotros el síntoma solamente tiene un para qué, una función. Entonces miramos el para qué está presente este síntoma en tu vida. Seguramente para generar un cambio, seguramente porque tienes que hacer algo diferente, y tratamos de buscar esa razón que hay detrás. Una vez que lo encontramos, el síntoma pierde fuerza, ya no tiene para qué estar presente y solito desaparece. Si nosotros nos enfocamos en el síntoma, le damos mucho poder. Y creo que eso también chanca mucho a la persona, porque la persona estar pensando constantemente en qué está mal conmigo. Y le da mucho poder al síntoma. Entonces la idea es justamente quitarle este poder y hacerle ver que es mucho más que todo ese síntoma, ¿no? Algo que a mí me gustaría adicionar y que creo que es algo que cuidamos muchísimo, incluso en las primeras sesiones, es explicarle a las personas también que dentro del enfoque sistémico rompemos mucho la linealidad de las cosas como estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Las personas llegan buscando un culpable de las cosas que les pasan. Y en terapia de pareja se ve mucho eso, ¿no? Pero es como que buscan decirles dinos quién tiene la razón, ¿no? Y parte de psicoeducarlos también es mirar un poco la circularidad que hay aquí, ¿no? Que finalmente hacerles una mirada, así como tú utilizabas ese término, el mapa, me hizo pensar mucho en esto, ¿no? Nosotros también les tratamos de enseñar como este mapa de esta dinámica que está pasando entre ellos, en donde hay un personaje, hay A, B en una relación de pareja y de pronto es mirar lo que hace A, pero también lo que hace B y cómo funcionan en esta circularidad, ¿no? Y cómo afecta lo que hace A en B y cómo afecta lo que hace B en A también, ¿no? Entonces tratamos mucho de llevarlos a esa mirada, a decirles que el problema no está en las personas, el problema está en la forma como están comunicándose, en la dinámica que han construido, en eso que no se ve, que no es tan tangible, ¿no? Porque pensamos que tenemos que focalizar el problema en ellos y no es así, ¿no? Sino en esto que justamente tenemos que prestarle atención, en estos códigos de comunicación, en este lenguaje no verbal también que comunica tanto en las personas, ¿no? De hecho, tú sabes que la comunicación no verbal es la principal forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, eso y lo otro es que es un enfoque muy estructurado. Y creo que tiene mucha similitud ahí con tu método. Cuando hablas de estructura, me hizo conectar porque algo que les explicamos también es el orden en el que vamos. Por ejemplo, algo que hacemos es cada cierto número de sesiones, evaluamos el proceso. Y no digo evaluación como porque les tomamos alguna prueba, sino es porque juntos vamos retroalimentando ese proceso. Vamos viendo, ok, en las sesiones iniciales nos planteamos objetivos. Y esto es algo importantísimo porque muchas personas que llegan con experiencias previas en la terapia, tú muchas veces les preguntas, ok, como que en qué enfoque trabajaste, si ni siquiera saben a veces los enfoques terapéuticos en los que trabajaron, o ni siquiera ni los objetivos, ni qué trabajaron, ¿no? Entonces, creo que esto de la estructura también es algo muy importante, porque es como estos objetivos vamos evaluándolos como para no perdernos en el camino, para replantear nuevos objetivos, para reencaminar a veces algunas cosas. Entonces, creo que eso también es un valor adicional dentro de la terapia. Gracias por las respuestas, de verdad. Es que así como tú lo mencionabas, hay mucha afinidad en nuestra manera de buscar soluciones o de proponer respuestas, porque el orden es importante y justamente llegué en su momento a indagar algo sobre la psicología sistémica en su momento, porque existe ya en el mundo esta corriente de la inteligencia sistémica. En las universidades algunas veces se está hablando ya del tema, en otros países está siendo bastante voceado, que es justamente esta capacidad para entender cómo funciona un sistema. Y hay que ser capaz de identificar elementos, cómo se interrelacionan. Entonces hay harto que entender. Y creo que va muy de la mano con el tema justamente del podcast, que es nada es casualidad. Porque cuando tú entiendes cómo funciona un sistema, te vas dando cuenta de cómo todo está conectado, cómo todo se relaciona. Incluso totalmente. Generaciones atrás. Sí. Entonces, mientras más se ahonde, más se profundice, podemos llegar a tener conclusiones más claras que nos permitan tomar decisiones más útiles para lo que queremos conseguir, que justamente es la premisa del método All-In. Kelly, gracias de verdad por esta oportunidad, gracias María Jesús por esta conversación. Es la primera de muchas conversaciones, vamos a empezar a hablar de relaciones saludables, de cómo es que uno puede alcanzar la salud mental, así que quédense conectando con nosotros, porque de verdad hay mucho más por hacer. Gracias por estar aquí.
Ricardo, cuéntame, un tema importante y que seguramente un montón de personas están pensando es, ¿cómo consideras que puedes hablar de esos temas sin haber estudiado psicología, sin ser psicólogo? Ok, mira, antes de explayarme un poquito, te cuento una anécdota. Hace 2 años, cuando presenté mi libro en la Feria Ricardo Palma, después de que terminé de hablar casi 40 minutos, una señora pidió el micro para hacer una pregunta y justamente me hizo casi la misma pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Primero que me he preparado porque no es que un día me desperté y dije, voy a hablar de inteligencia emocional o de salud mental. He leído muchísimo, me he capacitado bastante y creo que lo más importante es que lo apliqué. Lo apliqué y he resuelto problemas muy, muy fuertes en mi vida. Problemas de adicción, problemas de relaciones personales, problemas de relaciones familiares. Entonces, creo que cuando uno suma la fórmula de conocimiento más experiencia, podría tener ya la capacidad de al menos contar su experiencia. Y yo no me he quedado ahí porque también he aprendido cómo enseñar. Justamente el método Lean es este resultado para que las personas tengan este mapa de tomar decisiones de manera más clara, más sencilla. Siempre digo, lo que hago ahora es lo que me hubiera gustado que alguien hace 15, 20 años me hubiera enseñado cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad. Créanme que me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Entonces, ese es mi argumento principal. También un poquito desmitificar este asunto porque, claro, a veces cuando hablamos de inteligencia emocional, salud mental, en automático las personas piensan, psicólogo, psiquiatra, esto. Cuando en realidad creo que cualquier persona que tenga esa curiosidad por saber puede agarrar 3, 4, 5 libros, y nótese que estoy hablando de 3, 4, 5 porque un libro no es suficiente. Involucrarse, empezar a cuestionar y siempre buscar estas personas que nos puedan orientar. A ver, quienes habla también, yo he pasado terapia psicológica, he pasado terapia psiquiátrica, terapia con psicoanálisis, entonces soy consciente del valor que la terapia tiene. Y justamente la preparación que he tenido y el conocimiento que he aplicado, los problemas que he resuelto, considero que me da esta autoridad para poder hablar del tema. Y dicho esto, también hay que agregarle que desde que empecé a hablar de esto, allá por el 2017, siempre he buscado juntarme con personas que saben más que yo, que tienen otras posturas, un poco para ponerme a prueba. He patinado también, horrible, me ha pasado. Y justamente han sido las enseñanzas, porque también estoy seguro que si la primera vez que vine y me puse frente a ustedes, me hubiera estado hablando piedras, me hubieran dicho, ya, sí, gracias, gracias por venir, sigue con tu camino. Sin embargo, creo que tengo esa capacidad y por la forma también que tengo de comunicarlo, conecto con varios chicos. Y también, es que me estoy explayando, pero esto de parte es importante. Creo que es importante también que haya una persona justamente que no es psicólogo, con la capacidad de explicar ciertos temas para que otras personas también digan, oye, mira, de repente yo también puedo agarrar un libro y me va a ayudar. Porque ya en estas alturas del partido, en términos de aprendizaje, hay que fomentar desde mi punto de vista mucho el aprendizaje personal. El que no todo sea diplomado, maestría, sino, oye, a ver, ¿qué libros pueden ayudarme? ¿Qué libros me van a dar ese conocimiento? Entonces, esa sería mi respuesta. Qué genial. Y saben, yo les quiero contar que yo he revisado ahí sus videos de Ricardo. Tenemos un libro, ¿no? Porque nos dejó. Y en verdad nos gusta porque hemos encontrado muchos conceptos, y te lo decía, de hecho, antes de iniciar esta conversación, muy vinculados a la terapia, ¿no? De hecho, hace un rato hablabas del cambio, y finalmente también es una premisa dentro de la terapia, ¿no? Esta disposición al cambio con el que llegan las personas con las que finalmente nos buscan, ¿no? O sea, yo siempre les hago saber en la primera sesión que hay algo que ya lograron, y es el hecho de reconocer que necesitan ayuda, ¿no? Y el que ya estén en ese espacio, ya están haciendo un cambio. Y creo que eso es importante, y en eso también hay similitud finalmente en lo que tú haces con la mentoría y lo que nosotros hacemos con la terapia. Sí, por eso estoy convencido de que esto va a llegar lejos, va a llegar lejos. Nútranse de todo esto, tan maravilloso. Genial. Y la última pregunta. Me olvidé. No sé cuál Bueno, era. una última pregunta también es preguntarte, y creo que un montón de personas se deben estar preguntando lo mismo. ¿Cómo saber a quién escuchar? ¿Cómo saber
¿qué buscar? O sea, tengo un problema, la estoy pasando mal, tengo una situación, ¿qué busco? ¿Busco una mentoría? ¿Busco una terapia? ¿Qué necesito? Ok, gracias por la pregunta. Mira, esto también es un concepto que lo comparto mucho en las sesiones de mentoría porque, como hace un momento lo comentábamos, tenemos a veces el mal hábito de compartir nuestros problemas y dudas con personas que a veces están pasando por el mismo problema y que no tienen una respuesta. Entonces, creo que un primer criterio es asegurarte de que la persona ha resuelto satisfactoriamente el problema que tú quieres resolver. Eso es de cajón, porque si uno busca consejos, si uno busca una guía en alguien que recién está empezando, que recién esté en los mismos, lo más probable es que, es como esta analogía de, si tú todavía no sabes nadar, ¿cómo vas a enseñar a nadar a alguien? Terminan ahogándose los dos. Esa es una, ¿sabe? Que la persona haya resuelto el problema. Dos, asegurarte de la formación que esta persona tiene. Porque el otro día me hicieron un comentario sobre un psiquiatra, no voy a decir nombres, pero me dijeron, oye, ¿conoces a fulanito? Y curiosamente sí lo conocía, porque en algún momento su nombre salió en un programa de radio que escuché y le hacían mucha bulla porque el señor habría escrito varios libros, un señor peruano. Y esta persona venía con el argumento de, pero ha escrito un montón de libros. Y le dije, ya, pero esos libros, si ha escrito un montón, ¿por qué no están bestseller? ¿Por qué no están en todas las bibliotecas? ¿Por qué no? Porque, a ver, honestamente, un libro lo puede escribir cualquiera, pero que ese libro de verdad sea útil, que ese libro de verdad sirva, tenga herramientas que te permitan conseguir un resultado, es difícil. Entonces hay que buscar bien cuál es la preparación de esta persona, cuál es la propuesta de esta persona, porque voy a usar esta palabrita, actualmente sobre estos temas de inteligencia emocional hay harto charlatán en redes sociales, hay hartas personas que te venden el cambio inmediato, que te venden el cambio fácil, el cambio rápido, que también pasa con los negocios, por ejemplo, pero no me voy a ir por las ramas. El punto es que nos aseguremos de que esta persona, uno, ha resuelto el problema, dos, tiene la formación, tiene el conocimiento, y tres, también, usando conectando, conecte contigo. Que sepa enseñar, que sepa explicar. Y este problema lo han pasado todos, estoy seguro, en el colegio, porque cuántas veces han ido a una clase o han estado en una clase y el profesor puede estar hablando muchísimo y sabe un montón, pero si no conectan, el aprendizaje no ocurre, te vas a aburrir, no va a servir, no va a funcionar. Entonces, asegúrate que la persona conecte contigo, sepa explicar, sepa llegar a ti. Y ya como bonus, como criterio bonus desde mi punto de vista, es que, como ustedes lo mencionaban, haya objetivos claros, haya parte práctica, haya que se pase a la acción. Porque o sea, para teoría agarro un libro y lo leo. A mí me interesa saber ese masticadito, si quieren, ese recurso, esa herramienta que ya ha sido probada, que ha funcionado, y es mucho de lo que me he esforzado con el método All-in, porque todo lo que propongo para las mentorías son herramientas que yo he usado, que a mí me han servido, desde entrenar procesos cognitivos hasta cómo descargar con escrituras y ejercicios. Entonces, esos cuatro. Como les digo, esto es una primera reunión, es un primer video. Vamos a seguir grabando porque hay harto de compartir. Ok, entonces ya para ir cerrando, les invito a dejarles un mensaje a su audiencia, a mi audiencia también, que ya estamos juntando acá grupos para poder saber más sobre inteligencia sistémica, perdón, sobre terapia sistémica, sobre el método Lean. Entonces, ¿qué nos podrías decir para cerrar, María Jesús? Bueno, nada, que esto es amplio, hay un montón de cosas súper interesantes que seguir viendo, un conocimiento y un desarrollo que nunca acaba, entonces van a haber cosas súper interesantes que vamos a seguir tocando. Definitivamente, yo creo que esta alianza va a traer cosas muy ricas, muy constructivas, no solamente para nosotros, para seguir creciendo, sino para ustedes también. Así que ya vamos a darles más conocimiento también del centro de Conectando, de lo que hacemos, de los tipos de terapia, porque ahora hemos hablado de parejas, pero lo cierto es que también trabajamos con familias, trabajamos en terapia individual. Así que ahí les vamos a ir contando también de nuestro equipo de pronto. Así que los invito a que sigan conectados con nosotros en todo lo que viene. Gracias Kelly, gracias María Jesús. Como bien lo decía ella, el objetivo de esto es enfocarnos en lo que son las relaciones saludables, relaciones de familia, relaciones contigo mismo, relaciones de pareja, relaciones con amistades, porque también me he dado cuenta que es un tema que está bastante... Relaciones laborales, así es. Como se dan cuenta, hay harto de que dar, así que puedes dejar acá en los comentarios algún tema, alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias Kelly, gracias María Jesús. Recuerden que nada es casualidad, así que
Nos vemos en el próximo video.